meditar un poco en la palabra y antes que nada quisiera que oráramos. Señor Jesús, te damos las gracias por este momento que nos permite reunirnos en familia, Señor, y poder meditar en lo que tu palabra, Señor, nos revela. Queremos poner en tus manos este tiempo para que sea tu Espíritu Santo hablando directamente a nuestro espíritu y que podamos, Señor, ver cuál es tu voluntad para nosotros en esta temporada. Así que te damos gracias porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Hemos visto tu protección sobre nuestra familia y nuestra casa y creemos que tu plan y tu propósito se está cumpliendo en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poder entender sabiduría y poder aplicarla, Señor, en todos los ámbitos donde nos movemos. Así que gracias una vez más por la provisión, gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer 2 de Crónicas capítulo 9 en el verso 13. Es la lectura que corresponde para hoy. Y dice, el peso del oro que recibía Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin contar lo que traían los mercaderes y negociantes. Todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 escudos de oro batido, cada uno de las cuales tenían 600 siclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro. Y los puso el rey en la casa, bosque del Líbano. Además, el rey hizo un gran trono de marfil y lo recubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas, un estrado de oro fijado al trono, brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa, bosque del Líbano, de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos le llevaba un regalo, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Acumuló el rey tanta plata como piedras había en Jerusalén, y cedros como higueras hay en la Céfela. Traían también caballos para Salomón, de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el silonita, y en la profecía del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, su padre. Reinó en su lugar Roboam, su hijo. Este pasaje nos muestra detalladamente la magnitud de las riquezas que Salomón poseyó y cómo Dios continuamente añadía a través de no solo sus siervos, sino personas de otros lugares. Y vemos el acompañamiento de 2 elementos muy marcados en la vida de Salomón. Por un lado la sabiduría, pero también la riqueza. Y pudiéramos decir que para nosotros es muy importante que desarrollemos ese sentido de buscar la sabiduría. Porque si recordamos el momento en que Dios se presenta frente a Salomón y le dice, pedime lo que querrás. Salomón pide sabiduría para saber gobernar y guiar al pueblo. Inmediatamente Dios le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, voy a añadir riquezas como ningún rey ha tenido, ni tendrá después de ti. Entonces, la sabiduría hace que nosotros tengamos acceso a las riquezas del cielo.
¿Qué puedes decir en base a eso? ¿Qué te Sí, llama la atención? en realidad igual una de las cosas que me llama la atención y me gusta mucho, que cuando hablamos de Salomón siempre vamos a hablar del momento en el que él Vamos. escogió pedir por sabiduría al Señor, cuando pudiera haber pedido otras cosas, pero en su corazón lo que él quería hacer era lo correcto. Él quería responder a la responsabilidad, a la asignación que Dios le había dado, pero quería hacerlo bien. Entonces él viene y le dice, quiero que me dé sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y creo que eso es una característica de un hombre que quiere hacer la voluntad del Señor, que quiere hacer las cosas con rectitud y establece las prioridades correctas en su vida. Eso fue algo que a mí me gustó porque después que él pidió sabiduría, cuando empezó a gobernar, después vino la fama, vino el poder, vino todas las riquezas que menciona acá, pero no fue esa la prioridad. Y la misma Biblia nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y creo que su corazón estaba enfocado en hacer la voluntad del Señor. Y lo demás fue añadido. Dios lo bendijo tanto que hasta hoy se habla de él como un hombre que tuvo muchísimas riquezas, aparte de la sabiduría. También me recuerda esto al pasaje de Proverbios que dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Y creo que sí, era un hombre temeroso del Señor. Temeroso, cuando hablamos de temeroso, obviamente no hablamos de alguien que teme de que Dios le vaya a castigar, sino que realmente busca hacer las cosas bien para el Señor, para agradarle al Señor. Entonces, cuando realmente ponemos por prioridad buscar el reino de Dios y su justicia, como dice la Biblia, lo demás va a ser añadido. Realmente que me hablan a mí para que todos los días yo pueda establecer prioridades correctas en mi corazón y buscar primeramente aquello que Dios quiere que yo haga. Buscar hacer su voluntad, buscar las cosas importantes del reino de Dios, porque sé que las demás cosas después van a ser añadidas. Dios conoce mi necesidad, pero lo más importante es hacer aquello que el Señor me mandó a hacer, aquello que depositó en mis manos y responder a esa confianza que Dios ha depositado en nosotros también. Otro elemento interesante que yo veo es, además de esta descripción detallada, es la manera en que relata que todos los hechos de Salomón, todo lo que él hizo, pudiéramos hablar de un legado que él dejó, están registrados en libros. Y eso me pone a pensar en que, trayendo la aplicación a nosotros, todas las cosas que nosotros hacemos generan un registro en los cielos. Todas las cosas que Salomón hizo nos sirven a nosotros para entender algunos principios como los que vos estás mencionando, pero también es ese sentido de saber de que todo lo que yo hago hoy, las decisiones que yo tomo, van a generar un registro en la historia. Y la pregunta para mí cuando leo esto es, ¿qué se va a decir de mí en las futuras generaciones? Pero no como algo de buscar una fama, un reconocimiento, sino a la verdad que nosotros podemos transferir a la Isabela, qué va a transferir ella a sus hijos, cuál va a ser el legado que se va a dejar. Hay un registro, sí, bien preciso, y aquí en el pasaje nos lo dice. Y también habla de que él reinó sobre todo Israel durante un periodo de 40 años. Y él fue alguien que, pudiéramos decir, cumplió con un objetivo. Al final, Salomón, en medio de toda su sabiduría, pues su final no fue tan bueno. Podemos ver en la historia que en algún momento tomó malas decisiones, pero al final, ¿qué nosotros estamos haciendo hoy que sea relevante para la siguiente generación? El linaje de David continúa en esa línea de gobierno y ahora le toca a su hijo hacer las cosas. Entonces, hay algo bien importante en meditar qué eco están dejando nuestras acciones. Y lo otro que también meditaba
cuando estabas vos hablando y leía esto nuevamente, es que la verdad es que el momento de cuando nos llegue la muerte, aunque no es algo muy agradable de lo que hablar, pero no importa cuánto hayamos acumulado, al final esas cosas, esas riquezas son pasajeras. Entonces estamos frente a un hombre que acumuló la mayor cantidad de riquezas posible. No hay nadie mayor que él. Esa descripción, por ejemplo, del trono, el que mandó a hacer, de marfil bañado en oro, dice que no hubo otro trono como ese. Entonces, eso nos pone a pensar de que al final la mayor riqueza que nosotros podemos generar es la sabiduría. Esa es nuestra mayor riqueza. Eso es algo que puede ser transferido. Las cosas materiales se acaban, tienen una duración. Y a la verdad que es más importante que nosotros busquemos la sabiduría. Y otra cosa que me gusta mucho en relación a la sabiduría es que la sabiduría no es un concepto. La sabiduría es una revelación que viene de parte del corazón de Dios y está personificada en Cristo. Cuando nosotros cada vez que mencionamos la palabra sabiduría estamos hablando de Cristo. Y eso es más importante. Entonces que no sea la búsqueda o la acumulación de las riquezas lo que nos mueva. Que nunca sea eso algo que a nosotros nos quite el sueño o que nos desespere por tener grandes cosas materiales. Eso va a venir, vos bien lo dijiste, pero va a ser la añadidura, va a ser lo extra. Es lo más barato que Dios nos puede dar. Es muy importante, entonces considero yo que nosotros entendamos la mentalidad de generaciones hacia adelante. ¿Qué nosotros le vamos a dejar? No solo a la Isabela, sino a nuestros hijos, a los futuros nietos y todas las generaciones que siguen después de nosotros. Y ese legado de sabiduría creo que es el mejor regalo que nosotros podemos impartir. Y se resume básicamente en que busquemos a Dios, que tengamos ese temor reverente del cual mencionaba, y que todos los días de nuestra vida tomemos el impulso de decir, Señor, quiero crecer en el conocimiento de tu palabra, quiero crecer en la revelación de la sabiduría. Entonces, eso es algo bien importante que me queda hoy. Sí, y lo otro es que tenemos que buscar y poner nuestra mirada en lo que trasciende a nuestras generaciones, no en lo temporal, no en lo pasajero. Así es. Entonces, cuando hablamos de sabiduría y de buscar y de preguntarle al Señor realmente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta vida, y escuchar y hacer aquello que es eterno y que trasciende, que nos va a trascender a nosotros y a Isabela, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Creo que es un legado de generaciones. Y creo que cuando hablamos de riqueza, si lo trajéramos a un ámbito de propósito, vamos a entender que Dios nos va a dar todo lo que nosotros requerimos para cumplir con su voluntad en esta tierra, con la asignación que Él nos dio. O sea, eso quiere decir que cualquier elemento que necesitemos, sea una casa, sea un vehículo, lo que sea, no está fuera del plan de Dios, pero es el complemento para llegar a un fin. No debe ser lo que nos mueva a hacer las cosas, nunca debe ser nuestra intención el acumular grandes cosas, porque al final se vuelve como tener una colección que no genera la verdadera felicidad y que en realidad es algo temporal. Cuando lo ponemos frente a nuestra vida, lo más importante es las cosas que no son tangibles, las cosas que no podemos tocar, que no podemos medir, que no podemos pesar. Y yo creo que ese es el mensaje para hoy, que podamos reflexionar. Y hay muchas cosas que pudiéramos mencionar, pero algo que sigue como haciendo eco en mí es que nosotros busquemos la sabiduría todos los días para dejar un legado a nuestras generaciones. La riqueza, el reconocimiento va a venir por sí solo si está en el plan de Dios y sabemos que todo lo que nosotros requiramos, todo lo que nosotros necesitemos va a estar en el plan, porque eso es prosperidad. La prosperidad es todo aquello que yo necesito para cumplir mi propósito.
No sé si quieres decir algo más. Sí, yo creo que siempre vamos a necesitar de la sabiduría del cielo, todos los días, para la toma de decisiones, para hacer las cosas bien. Y lo más bonito es que el Señor dijo, si quieren la sabiduría, pídanla. Entonces está accesible. Solo es ir y decirle, Señor, necesito sabiduría en esto, en aquello. Y el Señor ahí va a estar dispuesto a guiarnos, a dirigirnos y a darnos esa palabra que necesitamos, esa dirección que necesitamos. Y sabes que ahorita cuando estabas hablando me recordé de una parte en el pasaje donde personas de otras naciones venían a consultar a Salomón buscando que Dios les hablara a través de él, por la sabiduría. Y creo que en ese contexto, todas las riquezas, toda esa exuberancia que Salomón tenía, todas esas riquezas que le rodeaban, captaban la atención de las personas. Pero al final, esa gente que tal vez en algún momento se acercaba, por esa curiosidad, terminaba buscando una palabra que le sirviera. Siendo bendecido por la sabiduría que Dios le había regalado a Salomón. Entonces Dios va a ser reconocido en nuestra vida cuando nosotros hagamos lo que Él nos envió a hacer. Y va a haber una recompensa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Y gracias por tu palabra, Señor, porque nos direcciona, tu palabra nos alienta, tu palabra trae, Señor, siempre una dirección exacta. Y gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar como familia unidos, de poder gozar de buena salud y de entender de que tú tienes el control de todo. En este tiempo queremos pedirte que esa sabiduría que tanto anhelamos venga a nuestra vida, que podamos conocer cada día más, un poco más de tu gloria, que podamos recibir más del conocimiento de Cristo en nosotros y que podamos ser, Señor, gente que te representa en esta tierra y que cuando alguien necesite de nosotros, que necesita un consejo, necesita una palabra de aliento, nosotros podamos hablar no lo que nos parece a nosotros, sino lo que dice tu palabra y que de esa forma entendemos que cumplimos con la asignación y nos enfocamos, Padre, en buscar primeramente tu reino y tu justicia y sabemos que todas las demás cosas serán añadidas. No permitas, Padre, que en algún momento en nuestro corazón las prioridades se alteren y nos dejemos llevar por lo pasajero, que nos dejemos llevar por lo material, sino que siempre, Señor, te pedimos que de esa forma que tú tienes, tan maravillosa, tan amorosa, de llamar nuestra atención, tú nos puedas direccionar siempre a tu propósito. Te damos gracias en este momento, te pido que bendigas la vida de mi esposa, que bendigas la vida de Isabela y que juntos como familia podamos servirte siempre, Señor. Nos depositamos en tus manos para que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.